Bienvenidos a Formosa Empresarial. Es un verdadero honor presentar en este programa a una de las empresas más importantes de Formosa, Río Colorado. Su máximo director, el señor Diego Radina, nos habla de cómo nace la empresa, cómo le afectó la crisis económica de nuestro país, qué significó la repatriación histórica para su empresa, cómo establece un vínculo comercial con Loma Negra y, por último, el crecimiento en las obras públicas en nuestra provincia. Así comienza la primera parte de esta riquísima entrevista. Bueno, Diego, para empezar a hablar de Río Colorado tenemos que remontarnos a la década del 50. Así es. Esta es una empresa familiar que comenzó con el trabajo de mi abuelo en el Colorado, que tenía un negocio de ramos generales, tenía estación de servicio, todo en una pequeña escala para abastecer al pueblo. Nicodemo Radina. Y él estuvo trabajando en el Colorado hasta casi finales del 70. Entonces, en esa época le dio, en el 75, 76, le dio un camión a uno de los camiones de él que tenía 4, le dio uno a mi padre, que fue con el que comenzó a trabajar de camionero, trayendo piedra y cemento a Formosa. ¿En el Colorado qué hacía tu abuelo? En el Colorado ¿Cómo se manejaba? Tenía un negocio de ramos generales, vendía algo para el campo, vendía un poco de combustible, vendía... En ese tiempo eran los grandes almacenes. Claro, era un almacén. Vendía ropa, tela, botones, todo completo. Obviamente que después, siempre enfocándose en el tema del transporte, y que era para abastecerse él su propio negocio. Tenía su propio... Claro, con sus camiones para abastecer su negocio. Sí. Y después, bueno, fue creciendo mi abuelo en edad, porque ya él vino muy grande de Polonia. ¿De Polonia? De Polonia, sí, vino ya. Para venir acá a Formosa? Y vino en la crisis antes de la guerra. Antes de la Segunda Guerra Mundial vino y estuvo... Obviamente, como todo inmigrante que viene, entra primero por Buenos Aires. Estuvo trabajando en Buenos Aires, estuvo trabajando en la construcción del subte línea A. Después pasó al Chaco, cuando hay una colonia de gente de Polonia. Sí. Y después del Chaco ya estuvo en Pampa del Infierno y después cayó en el Colorado, donde también hay otra, más o menos una colonia grande de inmigrantes. Sí. Y después en el 75, 76 le da un camión a mi padre y con ese él empieza a fletear. Entonces ahí ya... Y transportaba y lo que había. Cereales, y bueno, con el flete de cereal después traían cemento para venir hasta Formosa o traían piedra, comprando ya directamente en Loma Negra en esa época. Ya comenzamos con Loma Negra en la época del 76, 77. ¿Quién eran sus clientes? ¿Para quién y acá nosotros, yo recuerdo, yo era en el 82, 83, yo recuerdo que se le vendía a Seyman y Bonder, que se hizo el barrio Guadalupe, se le vendió a Incone, que hizo el barrio Incone. Se le vendió también a la Liga Formoseña cuando hicieron el estadio. Eso recuerdo yo de haber estado yo ahí cuando se descargaban los camiones ahí. Después otras obras que hayan... No recuerdo alguna otra importante. También estuvieron en el tema de... También estuvo con los camiones cuando se hizo la defensa, que se hizo de emergencia la defensa en el 83. Hubo que parar todos los camiones del negocio para abocar sí o sí a la defensa porque se venía complicada la mano. Antes de continuar, ¿el nombre de tu papá? Antonio Radina. Antonio Radina. Sí. ¿Él arranca así, comienza trabajando en el Colorado o ya se viene para Formosa? Él comienza en el Colorado, con un camión en el Colorado, sí. Y manejando él el camión, haciéndolo el transporte. Pero ¿qué pasa? Como empezaba, él empezó a ver la necesidad de que se necesitaba traer cemento y vender acá, o traer piedra y vender acá, entonces él empezó ya a bajarse del camión y quedarse a hacer las compras, las ventas acá y la parte comercial, y contrató un chofer que seguía con ese camión. Y después empezó a contratar fleteros, a contratar otros camiones para que trabajen, tercerizar un poco. Después fue creciendo eso y ya se necesitó un depósito, entonces se alquiló un depósito al señor Mendieta en la calle Foteringan, ahí cerca de la municipalidad.
que comenzó Río Colorado, que fue el primer depósito. ¿Por qué le ponen Río Colorado? Río Colorado es por la... Yo creo, y es así, es por el, como somos del Colorado, que cruza el Bermejo. Sí. Y el Bermejo es conocido como Río Colorado. ¿Tu papá nace? En el Colorado. En el Colorado, sí. Y ponen el negocio con mi mamá, que es de esquina Corriente, ponen acá en el año 80. Y mi mamá viene de esquina al Colorado cuando venían las maestras en la época del 67, 68, que venían las maestras de Entre Ríos, de Corriente, que venían a enseñar a las escuelas de acá. Mirá, ahí se conocen. Mirá, sí. Qué linda historia. Sí, hay varios casos de gente que vino de Entre Ríos y de Corriente que hoy está viviendo acá. Sí. Entonces se pone como ya se empezaba a vender, ya no se podía vender del camión a la empresa directo, ya había que poner un lugar de venta, a estoquear y tener un punto de venta para el público minorista. Entonces se puso en el año 80 el negocio de Río Colorado en la Futeringan. Y se empezó a vender bien, se trabajó bien, era una época con bastante obra en Formosa. ¿En esa época con quién competían? En esa época competíamos estaba Mateo y Diez, que hoy se separaron, que hoy es Mateo y Eduardo Diez por otro lado, y estaba la comercial, que era Sandoval, que tenía el negocio en la Bransen y Padre Grotti, que es el galpón donde hoy tenemos nosotros. Sí. Esa era la competencia nuestra en esa época. Después también estaba Pajarito, que hoy también sigue vendiendo. Básicamente los que hoy estamos también estaban en esa época. Se fue creciendo, se fue trabajando bien, pero siempre se invertía en el tema que era corralón. Para que la gente sepa, cuando habla de corralón, ¿qué significa corralón? ¿Qué productos se tienen? Y un corralón de materiales de construcción es cemento, cal, hierro, arena, piedra, chapas, viguetas, todo lo grueso para el inicio de una obra, básicamente. Eso es un corralón. Eso es un corralón, sí. Después ya podemos ir para la parte sanitaria, ya es otro negocio, pintura ya es otro negocio, son cosas distintas. Entonces fue creciendo, fue bien. Obviamente toda una pequeña escala, como era la Formosa de esa época, que no había tanto movimiento. Imagínate que terminaba el pavimento terminaba en la Cabral o en la Pantaleón Gómez, que era de tierra. Entonces era muy chico, ¿viste? La circunvalación era lejísimo y hoy queda céntrico. Ya pagué, los puntitos son míos. Y en casa también sumaste. ¡Esa vamos! Tus compras con las tarjetas de crédito y débito del Banco Formosa tienen muchísimos premios. Dale, sumá. Consultá el catálogo de premios en dalesumá.com.ar. Entonces, después vino la crisis del 89 con la hiperinflación. Nos agarró bien, pero igual la hiperinflación te termina... ¿Cómo le afecta a una empresa? Porque por ahí nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, cerró una empresa en Estados Unidos, cerró un banco. ¿Cómo le afectó a usted concretamente una crisis? Una crisis te afecta... Toda crisis, por el nombre en sí, ya te está afectando. ¿Qué pasa? El cliente minorista que cobra su sueldo al tener una inflación muy alta, su sueldo se va depreciando y cada vez puede comprar menos. Sí, sigue cobrando la misma plata, pero no le alcanza ya para comprar. Entonces, ¿qué va haciendo? Va buscando cubrir la canasta básica, va buscando cubrir la salud y no ampliar su vivienda, arreglarla o hacer un proyecto nuevo. O sea, a usted le afectaba directamente en las ventas. Directamente las ventas. La compra de materiales. Y la compra de materiales también, porque no está todo, al haber un cierto miedo en el mercado, tus proveedores también se están cubriendo con los precios, entonces hay mayor precio siempre, vos tenés que vender un poco más caro para cubrir ese precio cuando vos vas a reponer tu mercadería.
es totalmente complicadísimo, negativo, no hay punto positivo en ese caso. Y bueno, se pasó la época de la hiperinflación, se aguantó, vino el 1 a 1 cuando subió Menem, ahí más o menos se tranquilizó la inflación y se empezó a trabajar de vuelta, pasamos esa crisis y se empezó a trabajar tranquilo. Hubo una época de construcción en Formosa medianamente buena hasta el año 96, pero igual nosotros veníamos con una escala chica todavía, no se pudo dar una explosión en el negocio. Pero tampoco fue tan bueno en la época de Menem, porque fue hasta el 96 y empezó la crisis de Menem, comenzó cuando él comenzó su segundo mandato en el 96. O sea, ya del 96 al 2000 fue todo bajando las ventas, bajando los precios, que a su vez es más peligroso que la inflación, la deflación. Porque como van bajando los precios, la gente no sabe si comprar ahora o esperar un mes, especular para comprar. Entonces no compra y cada vez va siendo peor eso. Y se fue trabajando bien hasta el año 96, donde empezó a bajar todo. El Estado Nacional dejó de pagar sus cuentas, la coparticipación no venía, empresas nacionales acá dejaron obras paradas. Se paró todo realmente muy complicado. Y después vino la época de que ya venía arrastrando con Menem, vino la época de la Rúa, que vino la crisis grande del 2001, que fue la peor ahí se tocó fondo. Yo creo que ahí sí que fue un golpe fuerte. No únicamente nuestro negocio, en esa época era con el que vos hables, estaba mal. Hables del estado político, un empresario grande, un empresario chiquito, un empleado público, un empleado de comercio, todo estaba complicado. Y bueno, de la época de la crisis del 2001, nosotros tocamos fondo. En la época de los 90 llegamos a tener 8 camiones y en el 2001 quedamos con 2 nomás. Tuvimos que vender 6, más terreno. Obligatoriamente. Se hubo que vender porque no llegamos a tener 4 empleados llegamos a tener en el 2001. Total, en una época directamente está bueno acordarse de eso, claro, para aprender para el futuro. Pero también está bueno intentar no acordarse tanto, porque también te baja un poco, ¿viste? Sí. Y bueno, se llegó al 2001, tocamos fondo, pocos empleados, sin camiones, sin stock, sin venta tampoco. Llegamos a vender, ese fue nuestro récord negativo, llegamos a vender 1,5 equipos de cemento en el mes, en diciembre del 2001. ¿Cómo tenías todo tu equipamiento parado? ¿Camiones? Totalmente parado, no, directamente no se puede aguantar con eso. Y bueno, comenzó después cuando sale de la Rúa, sube Duhalde. Al liberarse la convertibilidad, la gente lo primero que hace, empezó a tener un poquito más de optimismo y empezó a comprar materiales, empezó a querer reformar su casa, empezó al saber de que iba a haber un poquito de inflación, ya empezó a mover su plata. Entonces ahí se empezó a trabajar un poco más. Estuvimos hasta casi el 2003, 2004 pagando deudas que nos quedaron de la crisis del 2000. Y en el 2004, cuando ya comienza el gobierno de Kirchner, viene la reparación histórica, se veía que algo nuevo iba a venir. Era un síntoma. Nosotros personalmente en casa, estudiando y viendo lo que pasó, que asumió un 25 y un 28 estuvo en Formosa anunciando la reparación histórica, investigamos qué quería decir la reparación histórica, investigamos qué abarcaba.
sin entrar en una investigación profunda, pero vos más o menos preguntando, viendo qué falta por hacer, qué queda por hacer, qué plan tiene el gobierno provincial, más o menos tenés una idea de hacia dónde va a ir la provincia. Entonces, bueno, perfectamente vimos que se venían las construcciones de mucha vivienda, mucha infraestructura, y entonces nos abocamos fuerte al Corralón en la época del 2004. Muy, muy fuerte, fuimos consolidando, pagando deudas, creciendo un poquito un camión, después ya empezamos a tener, compramos uno, tenemos 5, 6. En ese tiempo ya se había cambiado, habíamos abierto el local de la Avenida Italia en abril, en abril del 2011, del 2001 abrimos. Yo terminé los estudios en marzo del 2000, me recibí, y me vine acá a trabajar en enero del 2001. Y en abril abrí el negocio de la Avenida Italia. Y se empezó a trabajar fuerte en el Corralón, con las empresas, ya con el gobierno de Kirchner, con las empresas que empezaron a hacer muchas viviendas, se hicieron muchísimos hospitales, escuelas. Y en el 2006, en noviembre del 2006, empezamos a estudiar como ya se venía la etapa de infraestructura, empezamos a estudiar la posibilidad de poner la planta hormigonera, que era algo que nosotros fuimos viéndolo, que en todas las ciudades grandes de la Argentina habían plantas hormigoneras montadas y todas trabajaban bien. Acá todavía no había ninguna que trabaje a pleno. Había varias plantas hormigoneras, pero eran todas de las empresas constructoras que hacían para sus obras, pero no había una planta hormigonera que le venda directamente al consumidor final, al que está haciendo su departamento, su casa, no había ninguna. Entonces buscamos esa posibilidad, estudiamos eso. El crédito en Argentina estaba a muy buena tasa, los bancos estaban accesibles, los bancos estaban con ganas de financiar. Conseguimos un par de créditos y entonces con eso comenzamos con la primer planta en julio del 2007 y con 2 camiones de motor hormigonero. ¿Lo hacen en dónde? No, acá, en el Parque Industrial. Acá en el Parque Industrial. Comenzamos acá, conseguimos en el 2006, la administración del parque ya nos dio 1 hectárea y comenzamos, nos montamos acá. Se comenzó trabajando muy bien. Hay algo que es muy importante que pasó en el 2007. Nosotros cuando comenzamos en el 2007, cuando pusimos la planta, comenzó la construcción del acueducto del centro, acá en todo el centro de Formosa. Y justo tuvo esa obra una empresa que en el 2001, en el 2001, en plena crisis, estuvo haciendo la rotonda de Clorinda. Sí, OMAC. Sí. Entonces, justamente agarró esa empresa que ya nos conocía de nosotros del 2000 y que sabían de nuestro cumplimiento, a pesar de que estábamos perdiendo plata en el 2000, que le cumplimos, le entregamos la mercadería y que ellos pudieron terminar su obra a pesar de que la crisis se venía. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente cuando ellos vienen, agarran la obra en Formosa, nos contactan a nosotros para que le proveamos el cemento y la piedra, que fue lo que le vendimos en el 2000. Y le digo, no, si vos tenés que hacer esto, yo ya te proveo el hormigón. Ah, ¿tenés planta hormigonera? Bueno, sí, bueno. Se dio rápido, fue como, ya nos conocían, sabían de nuestro cumplimiento, nuestra responsabilidad. No hubo mayor problema y empezamos con esa. Desde el primer día, desde que pusimos la planta, un miércoles, ese mismo miércoles se empezó a abastecer el acueducto del centro de Formosa. Así que tuvimos trabajo desde el primer día. Fue algo increíble. Se trabajó muy bien en el acueducto. Después hubo un punto también muy importante, que tuvimos una ayuda muy grande de Loma Negra, porque cuando en el 2004 abro la cuenta en Loma Negra, nosotros vendíamos muy poco cemento, no éramos distribuidores oficiales. Y sin querer en una fiesta de fin de año que me toca ir porque el que tenía que ir no pudo, me encuentro en una mesa sentado con el gerente general de Loma Negra, pero sin buscarlo, claro, sí. Sentado tomando algo y había sido que estaba sentado en la mesa del gerente general y hablando ya muy tarde en la noche, hablando. No sé si era lo mejor de no, sí, más que nada establecemos una relación y estábamos hablando del tema de lo que es confianza, seguridad.
comprometerse en una meta y seguir en esa meta y ir siempre de frente. Obviamente, yo estando ahí joven, tomé esa información de un directivo muy alto de una empresa muy grande y la tomé como propia. Entonces empezamos a trabajar acá y fuimos, bueno, hablamos con Loma Negra, mira, queremos hacer algo grande. Establecimos las metas, Loma Negra se jugó con nosotros, desde el asesor comercial de la zona hasta el gerente de ventas, todos apostaron por nosotros, sin ningún apoyo financiero, sin ningún apoyo de nada, pero con la capacidad de que nosotros podíamos hablar por teléfono, pedir algo y lo teníamos. ¿Invirtieron todo, apoyaron nos apoyaron directamente a nosotros. Entonces era fácil, o sea, era había que conseguir el trabajo en la época donde no había mercadería o donde otros clientes faltaban. Podíamos conseguir la mercadería, podíamos vender. Entonces en el 2000 fuimos creciendo ahí. Y en el 2007, cuando ponemos la planta, otra vez Loma Negra, golpeamos las puertas, queremos asesoramiento técnico. Habrá tardado 3 minutos la charla, ya lo tienen, va la gente para Formosa, entonces se puso la planta, vino la gente de Loma Negra con su parte técnica, enseñó a trabajar a nuestros empleados, a capacitarnos, mandamos a capacitar a Buenos Aires, tuvimos apoyo de stock, tuvimos apoyo de la marca. Entonces fuimos creciendo fuerte con la hormigonera. Se creció muy bien, después se compraron otras plantas de hormigonera que ya teníamos previsto, vuelvo a repetir, por lo que se sabía o lo que se venía en Formosa, que el interior iba a crecer mucho. Claro. Entonces compramos otras plantas de hormigonera para abastecer, poner plantas en el interior para las obras puntuales del interior. Se hizo todo un plan estratégico también a la par de lo que... pero es básico, algo que uno, si más o menos mira 5 o 10 años adelante, uno va a saber lo que puede venir, ¿viste? Hay que, obviamente, como te dije hoy, estar informado, saber cuál es la meta, tampoco tomarse una meta muy alta que no puedas llegar, ir tomando metas chiquitas o medianas, cosas, bueno, esta meta de este año, factible. Si no, te quedas en el medio y es lo peor que te puede pasar. Entonces se fueron comprando las plantas del interior, de 2 mixers pasamos a 4, a 5, a 7. En 1 año y medio ya teníamos 7 mixers, 7 camiones de motor hormigonero, y fuimos creciendo con los camiones para traer piedra y arena para nuestro propio consumo. En el 2009 empezó a haber mucha demanda de cemento y ya no podía abastecer Loma Negra con su propio transporte el cemento a granel para nuestras plantas hormigoneras. Entonces tuvimos que ampliar de vuelta el negocio y comprar camiones especiales para el transporte del cemento a granel, que son los conocidos Tolva, unos camiones muy parecidos a los de transporte de gas. Y empezamos a transportar el cemento para nosotros. Y fíjate que ahí te vuelvo a repetir de vuelta la buena relación con Loma Negra. Cuando nuestros camiones estaban parados, porque por ejemplo llenábamos todos nuestros silos en Formosa, ellos nos conseguían flete para que nuestros camiones sigan trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos nuestros 5 camiones Tolva trabajando constantemente, o para nosotros o fleteando para clientes de Loma Negra. O sea que hubo una alianza estratégica. Es una alianza estratégica sin contrato, sin firma, solamente de palabra y se fueron cumpliendo. Sigue existiendo eso en la realidad. Sí, hay empresas que lo mantienen y se sigue cumpliendo. Sí. Hubo un miedo cuando Loma Negra pasa a mano de los brasileros de que se deje de cumplir ese pacto que había en la firma, que eso era solamente de palabra. Todo miedo como cuando alguien cambia de dueño, ¿viste? ¿Qué puede pasar? Una incertidumbre. No pasó nada, siguió la misma directiva, siguió todo igual y así seguimos hoy, ¿viste? Abrió sus puertas Motobox Showroom en la Avenida Italia y Sargento Cabral. Todo en repuestos y accesorios. Toda la indumentaria para motoqueros. Motos 0 kilómetros y usadas, con la mejor financiación y los excelentes precios. Servicio mecánico de primer nivel. Ya sabes, Motobox Showroom en la Avenida Italia y Sargento Cabral.
calidad, responsabilidad. Hoy quiero hablarte de oportunidades, de límites, de sueños. Quiero presentarte nuevas promociones con excelentes valores agregados. Escucha, juego de comedor, juego de living, más cocina, más lavarropas, más televisor de 21 pulgadas, más heladera con freezer. Es decir, renovamos completamente tu hogar por solo 60 pesos mensuales y a solo 3 cifras. ¿Querés motos? Tenemos motos. Honda 125 centímetros cúbicos, 60 pesos por mes. Sanela 200, 60 pesos por mes. Por la Formoseña Nocturna, no pierdas esta oportunidad. No pongas límites a tus sueños. Atrévete a tener lo que te mereces. Global, muchos sueños cumplidos. Hecho realidad. Y bueno, se instaló después la primera planta del interior, fue la que pusimos en Espinillo, para una obra de, solo calculábamos que iban a ser 3 meses, que fue ahí, se hizo la rotonda de Espinillo. Sí. Y ya va la planta en Espinillo, hace 2 años que está, y sigue todavía en Espinillo. Salió la rotonda, después salió el pavimento del pueblo, se hizo mucho pavimento urbano. Después desde esa misma planta se abasteció el pavimento de General Belgrano, desde ahí se abasteció un poco de pavimento en Laguna Blanca, después salió la red de electricidad que estamos haciendo en este momento, la de 132 kVA, que estamos haciendo desde la parte desde Clorinda hasta Espinillo con una empresa, y desde Espinillo hasta Güemes estamos haciendo con otra empresa. Después esa fue la primera planta del interior, después se instaló la segunda planta en Tigre, que fue cuando desgraciadamente tuvo el tema del tornado y la reparación en Tigre. La empresa que ganó la licitación de la avenida de la pavimentación de la avenida central es una empresa que nos compra también acá en Formosa Capital, una empresa muy seria que ya nos conocía cómo trabajábamos y también nos contrata y nos pide que nos montemos en Tigre para abastecerle a ellos del hormigón. Se puso la planta, se cumplió, fue una obra muy exigente porque en 3 meses había que ordenar el pueblo y dejarlo en las condiciones o mejor de lo que estaba antes del tornado. Se trabajó muchísimo, muy bien, hubo muy buen ritmo y quedó la planta en Tigre. Después pensamos que la planta de Tigre se levantaba, ¿no? Salió el pavimento en campo, entonces estamos abasteciendo el pavimento a Estanislao del Campo desde la planta de Tigre. Eso lo pasó en todas las plantas. Después compramos en el año pasado, compramos 2 plantas más y ya tenemos 5 plantas hormigoneras. 4 que están instaladas en el interior y 1 acá. Y así llegamos al final de este segmento informativo, Formosa Empresarial. Les recordamos que nos podés visitar en nuestro portal formosaempresarial.com, donde encontrarás toda la actualidad de economía y de negocios de nuestra provincia. Y en televisión nos podés seguir por Cablevisión Canal 2 los martes y jueves a las 21 horas y por Formosa Televisión Color los sábados y domingos a las 19:30 horas. Los que hacemos Formosa Empresarial los esperamos en el próximo programa.